Entrevista luce que va a ser interesantísima. Y para eso vamos a presentar a nuestra invitada del día de hoy, la señora Consuelo Magluta. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Gracias, muy complacida por la invitación de ustedes. Bien, vamos a agradecerle a Consuelo que nos acompaña aquí en el programa hoy. Nos hable un poquito de este libro que se llama Consuelo. Es un libro de Luis Arambilet que narra la biografía de su vida, ¿verdad? Exacto. Y por lo menos hasta un momento, hasta que, háblenos un poquito de la iniciativa de hacer este libro. Es bueno decir también quién es usted. Exactamente. Bueno, empezamos por quién soy yo. Exacto. Yo soy Consuelo Magluta, hija de Jacobo Magluta Sá y Anelisa Villanueva de Magluta. Esta iniciativa, yo quiero aclarar primero que esto no es un libro político. Se habla de parte de mi vida y la vivencia que yo tuve con Jacobo y Anelisa, que son mis padres adoptivos. Pero ese libro cuenta la historia de cómo yo decido buscar a mis padres biológicos en Canadá. Entonces, Pero hablan un poquito de eso. Todo el mundo tiene que saber que el Jacobo Magluta es un destacado político dominicano, expresidente de la República, y nosotros que conocimos bien su casa toda la vida, entendíamos que usted era la hija de Jacobo Magluta y de un momento a otro nos dimos cuenta que usted era adoptada. Háblenos del proceso. ¿Qué pasó? Fíjate, eso fue un secreto muy bien guardado, por lo menos para mí, porque después yo me di cuenta que muchas personas lo sabían. El proceso, ¿cómo te explico? En aquel entonces, eso se hacía a través de la Cruz Roja. El proceso de adopción. Exacto. Nuestro amigo, William Hanna, fue parte muy importante de ese proceso, a quien quiero, adoro y le tengo un agradecimiento porque fue una parte muy importante de ese proceso. Entonces, este libro lo que quiere es sensibilizar, Michelle, y en cierta forma humanizar. ¿Por qué? Porque hoy en día, tal vez dentro de Santo Domingo o en otras partes del mundo, hay personas que son adoptadas y tal vez no se atreven a dar el paso de buscar sus orígenes. Yo creo que hay que buscarlos. ¿En qué momento usted se entera que es adoptada? Bueno, yo me entero ya mi mamá y papá habían fallecido. Entonces, O sea, tú pasaste la vida entera pensando que yo... de hecho es hija de ellos. Exactamente. En realidad... Exactamente. Bueno, eso a mí también me dijo hay que aclavarlo. un pajarito que su mamá rompió los papeles, que usted no encontró papeles de la adopción. No, yo lo que encontré fue un acta de bautismo. Entonces en Canadá hay una institución que se encarga precisamente de eso, de hijos que quieren buscar a sus padres. Pero entonces, después del fallecimiento de sus padres, yo me entero de que soy adoptada. Cuestiono a quien después que mi mamá y papá se murieron hizo el papel de mi papá, mi tío Fernandito Villanueva, que en paz esté. Él titubeó un poquito cuando yo le pregunté, mira, pero él me dijo, no, pero... Entonces mi tía Tati, su esposa, le dijo, mira, Fernandito, yo creo que es tiempo de que ella sepa la verdad. Entonces él más o menos me explicó cómo había sido el proceso, pero señores, también es claro, importante decir que para mí, como Consuelo o como Marí Linda, como me puso mi mamá biológica cuando yo nací, yo soy y seguiré siendo la hija de Jacobo Magluta y de Anelisa Villanueva de Magluta, porque fueron las personas que me hicieron quien yo soy hoy. Y para ellos, mi agradecimiento eternamente. Claro. Esa decisión a mí me luce muy interesante por un montón de razones de tipo personal. Ese proceso de búsqueda no es de alto riesgo en términos de conflicto de emociones entre la vida conocida con su papá y su mamá. O sea, lo que usted sintió
y con quien se crió, su papá y su mamá, Jacobo Magluta y la señora Fíjate Villanueva. qué pasa. Ese riesgo, esa toma de decisión del riesgo de la búsqueda de lo desconocido y ese alto riesgo de que esa búsqueda termine en dolor, desilusión, no en satisfacción. Mira, hay muchas vertientes de ese tema. Número uno, yo como persona no podía quedarme con ese vacío. Y en mi mente estaba un sinnúmero de posibilidades, como tal vez mi mamá se murió, tal vez mi mamá fue una violación, en el momento en que yo inicié la búsqueda. O me dejó en adopción, ¿por qué? Exactamente, o mi mamá está muerta, o en el momento que yo inicie la búsqueda y la encuentre, ella no quiera verme, no quiera saber de mí. ¿Por qué me entregó en o adopción? por qué me entregó. Es buena. ¿Y qué pudo conseguir encontrar a su mamá biológica? Sí, yo la encontré. Y está viva. Es un proceso, déjenme explicarle un poquito para que entiendan. Es un proceso que ¿Cómo llegan a Canadá? ¿Por qué Canadá? No, En mi el acta mamá, en el acta de Los bautismo decía, exacto, que era en Canadá. mira, eso, Canadá, yo creo que... ¿Cómo llegó a Canadá? Porque me imagino allá fue que la adoptaron. Yo sé, pero cuando le dijeron, tú eres adoptada, bla, 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 y le dijeron, te trajeron de Canadá. Sí, Okay. porque lo único que yo encontré en mi casa fue una fe de bautismo de Canadá. Yo siempre había sabido que yo había nacido en Canadá. Yo tuve dos cuestionamientos durante mi vida. Uno era, que yo lo cuestioné, ¿por qué yo nací en Canadá? Había una respuesta muy lógica y muy obvia. Mi papá lo habían deportado en varias ocasiones. Porque en ese momento nosotros estábamos deportados a Canadá. Un poquito después yo hice otra pregunta, ya como a los 8 o 9 años, porque uno empieza a ver, pero Juan se parece a su papá y María se parece a su mamá. Pero usted no tiene los ojos azules, ni mi mamá no es rubia. Y mi papá me dijo, es que tú te pareces a una hermana de su mamá. Señora, a los 20 de aquí había una hermana de mi mamá que tenía la cabeza blanca, blanca como yo, los ojos azules. Y mi papá esa tarde me dijo, cámbiate que vamos a donde mamá. Yo no sabía. Me agarró de la mano cuando llegamos a donde mi abuela y me dijo, mira, esa es tu tía Adela. A ese que tú te pareces. Hermana A de ese doña es Elena. que tú te pareces. Ya para mí no había otro cuestionamiento ni había nada. Porque Entonces, volviendo a tu pregunta, el proceso dura 1 año, donde los primeros 6 meses tú recibes una información muy generalizada, donde dice su mamá tenía 2 hermanas, cuando su mamá quedó embarazada de usted tenía 19 años, el papá de su mamá hace tal cosa, que de la parte de su papá eran 6 hermanos, cuando cuando usted la engendraron, su papá tenía 19 años, o sea, cosa muy generalizada. A los 2 meses de eso, ellos vuelven y te contactan y te dicen, sí, nosotros encontramos a su mamá. Su mamá tiene un periodo de 2 meses para decidir si quiere hacer, como ellos lo llaman, el reencuentro o no. O sea, porque ella tiene la opción. Y a los 2 meses de esos, entonces mi mamá había dicho que sí. El primer contacto es una llamada por teléfono, mi mamá no habla inglés. Porque entonces ellos habla francés. Habla francés. Ellos te asignan, como yo vengo de habla hispana, ellos te asignan. ¿Y cogiste para allá? un traductor. No, a mi caso lo toma una persona que habla español, lo tomó una salvadorense que la adoro y hemos continuado la amistad durante muchos años. Entonces, lo primero es una conversación donde interviene mi mamá, y yo. Y eso fue como en la película, así el encuentro. Y cuando yo hablo con ella, yo le digo, mira, lo primero que yo quiero que tú le digas a ella es que yo no tengo nada que reclamarle. Que no hay rencor. No, que todo lo contrario, que mi vida ha sido maravillosa y que mi único interés es conocerla a ella y mi familia. Entonces, ¿Y pudo conocer a su papá? Mi papá murió. Pero sabe su historia, su familia. Sí, conozco su familia, mis tíos Porque posiblemente y usted todo. tiene hermano de padre y Yo madre. tengo un hermano 9 años menor que yo. No, pero De padre. yo estoy fascinado con el primer encuentro. Entonces, ¿qué dice la señora?
su mamá biológica. Que ella dice que sí, que ella estuvo tratando de buscarme en Canadá, pero era muy difícil porque ellos firman un documento de confiabilidad. Okay. Entonces ella no tiene acceso a Luego nada. de esa primera encuentro No, entonces telefónico. ella me pregunta, me dice, la salvadoreña me dice, bueno, Consuelito, ya este es el primer paso. A mí me queda preguntarte, ¿en cuánto tiempo tú quieres venir a Canadá para hacer el reencuentro? Porque ahí termina mi trabajo. Y yo le dije, no, dile que en 10 días yo estoy en Canadá. Y me fui. ¿Y entonces? Bueno, entonces se hace una reunión en esa entidad. Cuando yo llego, yo veo dos personas que están sentadas en una salita, que resultó ser la hermana de mi mamá y mi tío. Tía nueva, acaba de Exactamente. Entonces, la hermana de mi mamá está casada con un hermano de mi papá. Ok. Pero yo no sé quiénes son ellos. Eran Entonces yo eran entro. concuñados. Exactamente. Entonces yo entro. A mí me fue muy difícil al principio mirarle. Ella me da unas flores, nos sentamos. Me fue difícil, o sea... Pero, ¿con su mamá biológica o con la tía? No, no, ya aquí yo Ya, estoy con la en mamá. el despacho con la persona que me hizo la gestión y ella está al lado de mí. ¿Y qué tal ese primer encuentro? Yo no sé cómo explicar, es un poco extraño, o sea, algo extraño porque tú estás, mira, desde el primer momento en que una Pero es que persona dicen que sabe que el es nexo que su mamá- adoptada, tú creas un vacío y mucha incertidumbre y creas muchas preguntas en tu mente que en ese momento no tienes respuesta. Entonces, cuando tú conoces a esa persona, no puede haber un cariño inmediato, porque tú sabes que claro, el cariño es con el trato. Entonces tú te sientes un poquito extraña, o sea, pero hoy por hoy somos grandes amigas. Pero en ese primer encuentro, ¿usted reconoció en el rostro de esa señora a su madre biológica y ella la reconoció a usted como su hija? Físicamente hubo empatía. Además sí, de la físicamente. empatía hubo, pero físicamente no nos parecemos. Yo me parezco a mi papá. ¿Por qué su mamá la entregó en adopción? Porque Perdóneme la pregunta. No, porque no tenía los recursos económicos. Son personas de muy bajos recursos. Y eran jóvenes. En ese momento, sí, eso era muy, muy mal visto por la sociedad. Inclusive, bueno, yo estoy contando el libro. Exacto, era lo que yo estaba pensando. Mira, no vaya a contar el final. Una cosa, sí, pero hay que decirle a uno a los detalles para Claro, que la que gente se motive. entusiasme, sí. Un tema, el Consuelo. Al venir a República Dominicana, ¿quién te va a adoptar allá? ¿Tu padre Jacobo Magluta? ¿Tu padre adoptivo? ¿Él es que va a Canadá? Él es que va a Canadá. ¿O dicen que fue el doctor Hanna? No. Fíjate qué pasa. Papi habla con William. William, que era no el doctor Hanna, sino era uno de sus mejores amigos. No, y vivía en Cleveland. Y Exacto. sabía el idioma. Mi papá no hablaba inglés. Entonces, William hace todos los contactos y viaja con mi papá a Canadá. ¿Qué pasa? Mi papá estaba afectado de la garganta, una gripe muy mala, estando en Canadá. Entonces, William le dice, oye, no es ético que tú vayas a recoger a un orferinato, a un bebé, estando tú en las condiciones. Entonces, ¿quién va es William? ¿A quién se lo entrega es William? Entonces, mi papá le dice, que está ahí también, ya tú sabes, chequeala bien, como tú eres médico, tú mira bien el récord, tú la observas, cómo está y eso. Y entonces, de ahí, retornan a un hotel y ahí se van a Cleveland. A Usted viene al Cleveland, país con su María, padre. que en paz esté, Con doña María, exacto. me cuida. De ahí mi papá viaja a Miami, a casa de su hermana Olga, donde también me cuida. Y Miami Santo Domingo vino solito conmigo. Entonces, ahí tuvo la experiencia. ¿Y usted nunca conoció nada hasta que sus padres fallecen ya con los años? No. Yo encontré... o sea que hasta para sus hijos ya es una sorpresa después. No, ya, mira, mis hijos ya son mayores. Yo tengo, mi hija mayor tiene 27 años, mi segundo hijo tiene 24 y mi tercer hijo 19 años.
Yo empecé por mi hija cuando tenía 15 años. Yo me senté y le dije, mira, mi hija, mi segundo hijo igual, Entonces yo le dije, mire, esa es su segunda familia. Y yo soy adoptada, pero yo quiero que usted entienda que su familia primaria es la de Santo Domingo. Claro. No, pero es que para sus hijos debe ser una historia maravillosa, para sus hijos. Yo entiendo que una historia excepcional. Pues no, es excepcional, es maravillosa, pero yo perdóneme, que realmente no te preocupes. Me genera mucho interés el tema. Luego del vínculo con su madre natural, su madre biológica, cuando usted pasa el balance no solamente del amor hacia su familia, su papá y su mamá de adopción, sus verdaderos papás, cuando usted pasa el balance de sentimientos, disminuye el cariño hacia su padre adoptivo porque nunca le informaron. No, jamás. Un sentimiento de culpa un sentimiento de rechazo hacia su madre biológica, de por qué me entregaste, o el balance a posteriori es positivo. ¿Cuál es el balance posterior? El amor es difícil destino. Y es difícil que disminuya. Mi mamá, empecemos por mi mamá biológica. Mi mamá biológica entendió en ese momento, junto con su mamá, mi abuela, que cuando la conocí me pidió perdón, que eso era lo mejor para mí. Mis padres adoptivos, óyeme, han sido y seguirán siendo lo mejor que yo pude tener. Porque también eso es el destino, ¿verdad? El destino que le tocaba. Yo no puedo cuestionar a nadie. Una vida totalmente diferente a la que hubiera tenido con esa gente que de pronto, si bien son sus padres biológicos, ellos mismos le dijeron que tenían un momento económico muy malo. Claro. Y usted me imagino que ha ido... se fueron dos hombres a Canadá, adoptaron y fíjate una cosa, en aquella época... ¿De qué año estamos hablando? Del 67. Era mejor eso que un aborto. Ahora te dicen, no, solo por lo menos tuvo de dejarlo. Tú me acabas de quitar parte de lo que yo iba a decir. Yo tengo que agradecer a mi mamá que no hizo un aborto. Y yo entiendo que mis padres adoptivos tal vez no me dijeron la verdad, tal vez por temor. Protegiendo. O por temor. Ay, pero si le decimos tal vez a Consuelito, ella va a buscar a su mamá y su papá y puede que se vaya... Además, tú eras es protegerse uno, es cuando tú tienes algo que tú quieres que no sea tocado. No, y evitar... lo que pasa es que el concepto de adopción podría ser peyorativo para una persona, si no tiene el carácter y la formación suficiente. Puede resultarse tener un sentimiento de inferioridad por ser adoptado. Además, en esa época también la gente es muy cruel, Marcela. La psicología en ese momento no era lo mismo que ahora. Ahora lo que se recomienda es que se le diga la verdad. Claro, siempre padres de pero corazón en esa época no se les decía, no se les decía, y eso, y entiendo, yo lo entiendo a ellos perfectamente, de mil formas, o sea, y además usted, no nos engañemos, tiene que haber tenido una vida maravillosa en cuanto al amor, porque una persona era la primera dama, no la primera hija del país. Por eso digo, en cuanto al amor, a los colegios, al acceso que usted ha tenido en su vida, realmente tiene que haber sido una vida maravillosa. Pero sí te voy a decir una cosa. El placer de conocer a su papá, que era una persona... si hubo algo que mi papá me inculcó fue la sencillez. Exacto. Entonces, cuando tú vienes de un hogar donde las cosas sencillas son las que priman, y a veces los problemas grandes tú los sabes enfrentar con más desenvolvimiento. Mire, yo conversé con una persona en una circunstancia similar a la suya, una joven, y las palabras con las que se expresó fue lo siguiente. La mayoría y con sus padres al mismo tiempo, nos sentamos juntos ahí, sus padres adoptivos, y las palabras que me refirieron fue lo siguiente. En el caso de los padres,
que aunque ellos le dieron todo el cariño del mundo y todo lo material a esa bebé adoptada, resulta que ellos recibieron mucho más satisfacción como padres, porque llenaron esa necesidad de la paternidad y la maternidad, ¿verdad?, a través de la adopción, ¿me entiendes? Entonces, la opción de la adopción es importante, y el conocimiento pleno en un momento determinado también es importante. Y esa es una familia, un núcleo, me refiero a esa familia con la que conversé, que conozco muy bien, un núcleo familiar maravilloso, felices, de tal manera, Consuelo, ¿verdad? Sí. De tal manera que hasta físicamente usted lo ve en una foto Y se parece. y se parecen. Usted le ve parecidos, como le habrá sucedido a usted con sus padres adoptivos. De alguna manera alguien le dijo, igualita a tu mamá. La adopción es amor de dos vías. Claro. ¿Tú entiendes? O sea, ese niño llega a tener una familia y esos padres llegan a tener un hijo. Claro, claro. O sea, maravillosa la Parece, historia. estoy hojeando el libro aquí, veo también alguna pistola por ahí, parece que hay algo de una foto. No. Ah. Cuando yo tenía 18 años, mi papá me regaló una pistola. Ah, y tú la tienes guardada, ¿verdad? Tengo, sí. Mira, óyeme algo. Hay historia de esa aquí, vida. aquí estamos viendo, el libro no se presentó en República Dominicana. Todavía pero no vemos se ha presentado. Pero vemos que Amazon es que tiene el libro, Ajá. Amazon Kindle. Sí. ¿Se puede adquirir ya en Amazon? En Amazon, sí. Sí. ¿Cómo uno compra un libro por Amazon? Desde No, el tú 9 de... Ahí lo vemos. Eso tú lo escribes Ahí lo vemos. en Amazon y se acabó el problema. Desde el 9 de octubre, coincidencialmente, en la fecha de cumpleaños de mi papá, el libro salió en Amazon. Ok, ¿usted va a hacer una puesta en circulación tradicional también? Mira, nosotros, como yo le decía a ustedes fuera de cámara, hemos empezado de afuera hacia adentro. Nosotros queremos ver la reacción de otro tipo de público, porque el libro, como yo digo, no es un libro político, es una historia de vida de una persona que, vamos a decir, tiene la valentía, tiene el coraje o tiene la decisión de ir a buscar sus orígenes. Entonces, como yo te decía, es algo para sensibilizar a aquellas personas que han sido adoptadas, que traten de buscar sus orígenes y llegar hasta donde tengan que llegar, porque yo lo dije, o sea, yo fui una persona que en mi mente tuve varias opciones. Puede que yo encuentre a mi mamá, puede que mi mamá esté muerta. No, además las ilusiones. Entonces, ¿Cómo estaba tu papá? O sea, estaba fallecido. Y si el balance es positivo, vale la pena buscarlo. Bueno, el mío fue extraordinario, la verdad. Extraordinario. Y me dice que tienes hermana. Tengo un hermano 9 años menor que yo. ¿De padre o de madre? De padre y madre. Ah, porque ellos se quedaron juntos. Ellos se separaron por un tiempo y vuelven otra vez. O sea, ellos cuando usted nace, ellos no tenían 19 años, su padre biológico, ellos y ellos se se separan y separan, luego terminan como un matrimonio. Y terminan, O sea, no matrimonio, pero terminan juntos. Pero tienen hijos en común, otro hijo en común. Y tienen otro hijo en común. Y a él no lo conoció, él murió antes Entonces, de que usted lo conociera. Él murió a los 27 años en un accidente de auto. Mi papá biológico. Pero usted tiene un hermano. Exacto. Que es de padre Ella y madre. estaba embarazada de él. Es de padre y madre. De padre y madre. Pero mira qué bien. ¿Y tiene más hermanos de madre? No, mi mamá no. Mi mamá se quedó ya el resto de su vida sola. Entiendo. Crió a mi hermano, pero no tuvo... A mí me luce fascinante la historia. Yo quiero felicitar. Yo lo dije al principio de la entrevista que iba a ser muy emocionante. Yo voy a comprar el libro por la vía que sea, no sé si se tiene que descargar por Amazon, por Kindle, no sé. Bueno, yo lo invito a que conozcan esa historia porque es muy interesante, tiene unos toques sensibles, como te digo, dos países diferentes, dos culturas diferentes y dos historias que al final se reencuentran. Tanto para el mercado canadiense como República Dominicana, a mí me luce fascinante porque es un tema universal. Mira, quería Claro. decirte, Michelle, ya nosotros hemos estado haciendo acercamientos con Canadá porque queremos irnos un poquito más allá.
queremos hacer, Dios mediante, una película. Ah, pero qué bien. Y hemos tenido muy buena aceptación en Canadá. El guión ya está escrito por Luis Arambilet. O sea que este es el primer paso y con Dios mediante. Excelente. Qué lindo. Bueno, qué lindo. vamos a felicitar. Señores, busquen en Amazon Consuelo, ¿verdad? Ponlo La biografía, la historia de Consuelo Está abajo la imagen. Magluta, ¿verdad? Villanueva, sí. Magluta Villanueva. ¿verdad? Ahí lo vamos, vemos. vamos a invitarlo a que lo busquen. Está en Amazon desde el 9 de octubre. Ahí está esta tremenda historia que nos cuenta Consuelo. Esta Fascinante. novela de la vida No, real. es una buena Novela Novela de la así vida mismo real. es. Y bueno, y decirle algo que ya usted sabe. Usted es una persona bendecida. Y ha Amén. tenido Así ha sido. muchísima suerte en Así. todas las cosas que le han pasado yo- en la vida y entiendo que Yo, sí. yo recuerdo ir a la casa allá de Arroyo Hondo, cuando esa casa se hizo tremenda, grande, allá, ¿verdad? Y era la única hija, me imagino. ¿Todavía ustedes viven ahí? No, yo vivo en otra casa. Ah, ahora. porque ustedes tienen esa casa y había una casa en la parte de atrás también, yo recuerdo Sí. mucho. Ah, Yo tiguería sí. mucho por ahí. Qué bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias Muy a la amable. señora Consuelo Un placer, Magluta. un amor. Muchísimas Igualmente. gracias. Vamos a hacer una pausa. Venimos ahora.